Soy gerente de fiscalización y normas de la Comisión Nacional de Energía y me acompaña el ingeniero Daniel Velázquez. Es analista técnico de la gerencia, encargado de los temas de indicadores de calidad de servicio energético. Tú sos entonces Néstor José Herrera. Así es. Y sos gerente de la gerencia de fiscalización. Así es. Y Dani Velázquez. Ya. Bueno, ¿ya estamos? Sí, pero no sabemos. Está encendido, pero no suena. ¿No qué? No suena. Traerlo para acá. Hola. Entonces no suena. ¿Cómo no va a estar? Hola. No, me trae los micrófonos, poner el micrófono y lo traes para acá. El audio. Hola. Hola. No, pero dame el aparatito. Bueno, bien, démosle porque la vida camina. Ahí está. Dame. Dale solo ahí porque esto va a ser importante que todos los vecinos lo sepan. Y esperemos que podamos acompañar a varios de los vecinos en un calvario que muchos están sufriendo. Pero bueno, buenos días, los vecinas. Hoy vamos a tratar un tema un poco enredado, sobre todo desde el Congreso de la República, porque nosotros en el Congreso pues tenemos esa potestad de fiscalizar, de preguntar, de sugerir, de regañar a funcionarios públicos, con la idea de que mejoren la emisión de pasaportes, mejoren la emisión del DPI, mejoren los servicios en el Ministerio de Agricultura, en los hospitales, en el ICS. Pero hoy vamos a hablar del mundo de la energía eléctrica, la electricidad, la luz, como nosotros le decimos. Pero ahí los diputados no se pueden ir a meter a las distribuidoras, no se pueden ir a meter a ver qué están haciendo los productores de energía, los distribuidores, ni nada, porque es un mundo privado. Y ahí los diputados pues no tienen ninguna potestad para estar en molestar. Propiedad privada es propiedad privada. Y eso hay que respetarlo. Marco del sistema de energía eléctrica y qué tiene que ver que con productores, distribuidores, consumidores, bueno, no mayoristas todavía, ¿verdad? Ahorita nos van a explicar. Entre ese marco de la energía y como la energía eléctrica, pues es un bien que todos lo necesitamos y que en muchos países es del Estado, e incluso aquí era del Estado, y entonces se fue privatizando y quedó un vínculo entre el gobierno y estas empresas que se llama la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Es decir, la forma de tratar de apoyarle a usted, vecino, con sus dudas, con sus quejas en el sistema eléctrico, no es ir a Energuate, de Oxa, de Orsa, ni sé cómo se llaman ahora, sino que es sentarse con las personas que sí tienen esa relación o ese brazo como fiscalizador un poco con las empresas de energía. Y esa es la Comisión de Energía Eléctrica. ¿Es correcto? O más o menos. Así es, pero es una pequeña instancia ahí. Usted ha hecho, ¿verdad? Bueno, y entonces para entender un poco qué o en qué puede apoyar la Comisión de Energía Eléctrica, pues habíamos citado al presidente de la comisión, al ingeniero Luis Ortiz Peláez, que creo que es eterno en el mundo en el mercado de la electricidad en Guate, ¿o no? Ya años de estar en ese tema. Bueno, pues ha estado en muchos lados en temas de electricidad. Y él nos delegó a Néstor José Herrera, quien es gerente de la Gerencia de Fiscalización y Normas, y al ingeniero Dani Velázquez, que tiene que ver con indicadores de calidad de la referida gerencia, ¿verdad? Bueno, creo que son personas adecuadas para empezar este trabajo de ver en qué podemos servirle a usted, vecino. Tal vez rápidamente
Licenciado Herrera, ¿qué es esto de la comisión? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo puede apoyar a los vecinos? Correcto, diputado. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica es un ente técnico, es un brazo técnico del Ministerio de Energía y Minas. Estamos adscritos, digamos, como superior jerárquico al ministerio. Las labores de la comisión, pues, como bien usted lo decía, tienen impacto en toda la cadena de suministro, desde la generación, el transporte y la distribución, entendiendo la generación como productores, los transportistas que trasladan la energía en altísimos voltajes no utilizables, sino solamente para traslado hacia los centros de consumo, y los distribuidores que toman la energía y la entregan ya al usuario en voltajes utilizables para... Es decir, el mercado de energía están los productores, las hidroeléctricas, barcazas de aquella época, no sé si todavía existen, carbón, búnker, los ingenios, ellos producen energía y hay esas grandes torres, digamos. Esos son los transportistas. Esos son los que la transportan. Uh-huh. Esos transportistas la llevan a esos postes de luz que ya miramos con unos como tanquecitos en los transformadores. Los transformadores, esos cuchumbos, digamos, en los postes, y ahí van los cables que de ahí ya pueden bajar la energía a mi casa, al edificio, a la fábrica. Así es, Hay 3 participantes en este mercado. Y la comisión tiene impacto regulatorio en los tres, de distintas maneras en cada caso, pero en los 3. ¿Cómo apoyar? Producciones, transporte y de casa en casa, ya la distribución más a menudeo. Así es. Y completando la respuesta a su atinada pregunta, ¿cómo podemos apoyar al usuario? En nuestro caso, la regulación, viniendo y hacerlo de una forma muy sintetizada, a los productores, la comisión, ellos son los que producen y venden la energía a nivel primario, pues la comisión coordina las licitaciones para que hayan precios competitivos de la energía que se produce y se va a vender. Entendemos que los transportistas y los distribuidores, ellos no producen la energía, solo la transportan. Entonces el precio primario de la energía pura y dura se origina en la producción, en la generación. Entonces, la forma en que el regulador impacta, que la comisión impacta para proteger al usuario, está haciendo licitaciones competitivas que garanticen un precio eficiente y de mercado. Algo que hizo muy bien, que por cierto el sistema eléctrico o el mercado eléctrico de Guatemala es bastante bueno, en parte porque ha tenido una ley que ha durado muchos años. Y por eso es importante que los usuarios sientan ese beneficio, porque pues al final son los que aprueban o no aprueban el modelo y nos quitan estas tentaciones de probar nuevos modelos. El sistema ha funcionado bastante bien e incluso han logrado diversificar la matriz energética, y para eso pues se dan estos contratos a largo plazo en la comisión de comprar tanta potencia o tanto tema por 10 años o 20 años para poder mover la matriz a menos búnker, a más carbón, a más gas, qué sé yo. ¿Hay alguno de estos contratos grandes en camino? Recientemente se está gestionando la licitación por 1.400 megavatios de potencia. Es histórico, es como para, digamos, un abastecimiento para los próximos 15, 20 años mínimo, si no para más. Y se está llevando adelante este proceso de licitación. La comisión elabora los términos de referencia y es donde digo que está el impacto regulatorio. ¿Y qué es lo que quieren traer? O sea, ¿van a apostar por alguna en específico? Es diversificación siempre la matriz. Pero no va una más cargada. No. Hace unos años estaban buscando que hubiera más gas, ¿verdad? Sí, había algún tema de ese. Se está tratando de traer esa inversión porque es muy eficiente sin descuidar las demás. Porque realmente creo que el dicho lo aclara. Poner todos los huevos en una misma cesta es peligroso. Entonces, si estamos diversificados, nos cubrimos de riesgos climáticos, de riesgos de precios internacionales de combustibles, sequías. Entonces, si tenemos distintas fuentes, podemos garantizarle abasto de energía al país. Bueno, saltémonos esa parte, porque como usted bien dice, pues sí hay un buen trabajo de la comisión en eso de las bases, pues son bastante técnicos. La matriz está bastante diversificada. Y bueno, y eso genera el precio base de compra, ¿verdad? Los spots, los futuros, y eso termina pues de alguna manera transportándose y llegando a la casa de los usuarios. Si ustedes no hacen un buen trabajo, el precio de la energía va para arriba.
Si nos ponemos a molestar las hidroeléctricas más de la cuenta, el precio va para arriba. Si no hacemos la interconexión con México, el precio va para arriba. Si no nos metemos a gas, el precio va para arriba. Bueno, tantas cosas. Pero ese no es el tema hoy, ingeniero. Tal vez habría incluso una pregunta interesante que hacer, si podemos generar energía eléctrica a partir de lo que nos dejó Perenco en Petén, ¿verdad? Y parece que ahí hasta hay gases, hay algunas opciones de hecho, generar. sí, hay algunas plantas que incluso están extrayendo y produciendo con gas, pequeñas en el área de Petén. Sí, hay algunas plantas ya en Petén que están extrayendo gas, digamos, a una escala modesta, digámoslo así, y ya están produciendo energía eléctrica. Bueno, yo no sé si ustedes se deberían de meter a investigar si no se puede producir energía en lo que dejó Perenco. Y te voy a decir, Petén es el país, la área del país más afectada por el tema de falta de energía. Así es. Tomo nota, diputado. Tomo nota. Yo no sé, pero esos son... No tengo técnicamente ni idea, pero te prometo que el presidente y el ministro no tienen ni idea de qué hacer con Perenco. No estaría mal que la comisión fuera a ver si mete sus narices por ahí, a ver si hay una oportunidad de generar. Claro. Ahí claro. está, No, ahí está el tema. Pero tampoco ese es el tema. El tema es, entonces, bueno, están estas bases y a nosotros lo que nos interesa es qué contrato, en el fondo, hay entre yo, mi casa, y el que me lleva la energía eléctrica. Correcto. ¿Cuál es el compromiso que tiene esa persona? No tiene un compromiso de venderme a cierto precio. ¿Qué compromiso tiene el distribuidor conmigo como usuario? Porque a partir de ahí es donde uno le puede reclamar al usuario. ¿Cuáles son los compromisos del que me puso un contador y me está mandando un flujo de energía eléctrica? Perfecto. Básicamente son tres, podemos resumirlos en tres. El primero es entregar la energía de manera continua hasta donde la normativa establece los estándares mínimos aceptables. Segundo, que esa energía que me entrega llegue en los parámetros de calidad que yo la pueda utilizar. Y tercero, que mi relación cliente-distribuidor se realice bajo condiciones apegadas a lo que establece la ley y la normativa del subsector eléctrico. Vamos a ver, son tres cosas importantes. Primero, energía continua. Y ahí mencionaste un tema que creo que es el importante entenderlo. Hay unos estándares. ¿Qué es ese estándar? O sea, cuando yo siento que me falló mi vendedor de luz, mi proveedor de luz. Los estándares están consignados en las normas técnicas del servicio de distribución y se norman dos cosas en el tema de continuidad. Se norma un nivel máximo de fallas, es decir, un nivel máximo de interrupciones o apagones, cantidad, y un tiempo máximo también de fallas o apagones. Son las dos cosas que hay un tope máximo que las distribuidoras tienen permitido fallarle, digámosle, hacia el usuario. Y Sí, cuando hablamos de energía continua son dos fallas las que se miden. Número de cortes y tiempo en el que me regresan la luz. Así es. Por eso es que los obligan a hacer como circuitos, ¿verdad? Porque si Así se cae un poste, no puedo tirar la luz por el otro lado. Mallado de la red, sí, así es. Van. Y, ¿cómo le dijiste que se llama eso? Continuidad al mallado de la red. Mallado de la red. Pues, yo sé bastante de esas cosas, pero no se me quedan los términos técnicos, ¿verdad? Pero sí, porque a veces entonces tenés la red y si solo tenés una entrada y no tenés el circuito, digamos, o ese enredado de malla, se te lleva a la grandera para reconectarte. Entonces, si no, pues la puedes tirar el flujo por otro lado y te conectas. Y se nota que usted está bien ilustrado, señor diputado, en el tema eléctrico. Trabajaba bastante con Diego Aycinena, con Diego. Sí, Fue colega mío ahí, es muy chispudo para este tema del mercado eléctrico. Y bueno, pero me divertía, me entretenía mucho él en el tema académico. Y pues, pero se me van los términos. Pero número de apagones y tiempo en el que se te va la luz. ¿Cuántos apagones a la semana, al día están permitidos? Ya. El indicador se divide en dos grupos, un indicador que se llama global, que es por toda la red, y un indicador que se llama individual, que es por usuario. Incluso hay una diferenciación entre suministros en área urbana y área rural. O sea, por decir, un número único no existe, existe toda una cantidad. Podríamos decir
hablando en términos generales, y aquí me voy a apoyar un poco en el ingeniero Dani Velázquez, acá, para hablar de uno de los indicadores, al menos del que es de cantidad de fallas. Hablemos en el área rural, En promedio a todos los usuarios, o a un usuario en particular, existe una cantidad específica de fallas. Ubicando el dato. Para no faltar a la verdad. O sea, eso lo norman ustedes. Si ustedes dicen, miren, 20 fallas. Exactamente. Eso es lo más que vamos a poner. Si se pasan de esas 20 fallas, hay sanciones. Exactamente. Pero ustedes son los que determinan 20 fallas. Se determina con base a estándares internacionales. Pero ustedes son los la que norma dicen, la emite la comisión. Sí. Y ustedes pueden decir, nadie quiere ir a poner luz a, qué sé yo, a un municipio muy lejano, a menos que le den 30 fallas. Entonces pueden decir, miren, 30 fallas para este lugar. Claro, sí. En ese sentido, pues sí, los indicadores están fijados y como usted bien dice, es la comisión la que establece las normas. Y esos indicadores, obviamente, como le digo, con base a estándares Pero hay internacionales. estándares internacionales, pero ustedes los pueden ajustar. Sí, sí. O ustedes son los que dicen, este es, o un poquito más, o un poquito menos. En todo caso, sí. Entonces, Ya. tratamos de pegarnos a las sanas prácticas. Está bien, sí. No, eso no está en discusión, pero solo es saber que son ustedes los responsables de tomar estas normas internacionales y decir, esto es, o pues más 2, menos 2. Cierto, diputado. Así es. Con un test técnico. Bueno, pero entonces, número de apagones, ¿cuántos son? Para el cálculo, estos son los datos, el indicador se calcula como un promedio de división de la cantidad de fallas dentro de la cantidad de usuarios, ¿verdad? Entonces, en promedio, hablando para un usuario promedio, la cantidad de fallas, por ejemplo, de un suministro en el área rural sería de 8 fallas en promedio. ¿Al mes? Es en semestre, es un dato semestral. O sea, menos de una. No es que le digo que se mira al usuario y yo estoy midiendo usuario por usuario. ¿Cuántas tuvo usted en particular? Se divide el total dentro del total de usuarios. Una distribuidora que tenga 1.2 millones de usuarios, entonces hay que considerar ese denominador que es tan grande y la cantidad de fallas que se tiene. Pero, licenciado, eso es bien perverso. Porque digamos que tú tenés la distribución de Izabal. Izabal es un desastre también para el tema de la luz, pero digamos que funciona bastante bien en los amates. Digamos que los amates tienen 2,000 usuarios. Y, mejor pongamos un ejemplo, el profesor Marrero, tiene 1,000 usuarios. Y en la parte de que nunca hay luz, digamos, pues Semana Santa, en la parte de Playa Dorada, en la parte de Playa Dorada, los mariscos y todo eso ahí, digamos, un área turística, digamos que ahí hay 100 usuarios. Esos usuarios se les va la luz todos los días. Y toda la Semana Santa se apaga la luz 2 veces al día. Y se arruinan los congeladores, se arruinan los aires acondicionados. Pero tú lo que me estás diciendo es que cuando yo me traigo la medición y ya tomo los amates en general, la empresa va a pasar raspada su nota y no va a tener problemas con ustedes. Así es. Funciona a nivel global de la distribuidora, los indicadores. O sea, se calculan a nivel de estamos toda la distribuidora. castigando a las partes, digamos, más lejanas, en este sentido, más vulnerables. O sea, nunca va a haber o sea, no tiene sentido, marginalmente no tiene sentido que yo me queje de que el sistema de servicio de la luz es un desastre en mi casa o en mi cuadra. Estadísticamente, al analizar los datos de toda la distribuidora o de todas las distribuidoras, ese tema de marginalidad se minimiza o desaparece si se considera que las fallas se ocurren a todo lo largo y ancho de la distribuidora. O sea, no es que se concentren solo en un punto o que otro esté mejor. El indicador, si bien es cierto, recoge un dato global, cuando se analiza el total de la distribuidora, pesan tanto las fallas, como decía usted, de los amates, como las de Chihuahua y las de Sí, pero Costa Sur. Pero entonces no me sirve de nada a mí quejarme. Porque mi queja marginalmente no suma. Existe o sea, no me vas a ignorar. Por eso es que muchos vecinos sienten que ustedes los ignoran. ¿Existe otro mecanismo? Si
pues si usted gusta podemos seguir hablando del malestar particularizado de cada usuario. Me remito a ese tema si usted no tiene inconveniente. Sí, no, solo quisiera entender, cabal, cuando tú te referís a 8 fallas semestrales En promedio de todo el sector. Entonces, por ejemplo, el que distribuye energía eléctrica en la ciudad de Guatemala, el municipio, y digamos yo, por ejemplo, en mi casa, no, o sea, se me ha ido la luz 2 veces en el año, sí mucho. Pues sí, me enojo porque pues en el edificio me tocó bajar en gradas o algo, pero digamos que no me afecta. Pero voy con algunas comunidades, digamos, en las periferias de la zona 7, 18, sí tienen unos problemas de luz tremendos. Y digamos que hay una comunidad muy afectada, Jesús de la Buena Esperanza, o una comunidad que sí se le va la luz, Las Torres en la zona 7, y nunca va a ser relevante la queja de ellos, porque los que, digamos, estamos en unas áreas más pobladas, no tenemos apagones. La queja del usuario. Me repito a ese tema. Si bien es cierto, el indicador es global y se aplica a todos los usuarios, el usuario individual tiene la instancia de presentar reclamos y denuncias como segunda instancia por la afectación, ya sea por la continuidad o por el otro tema que quizás lo abordemos más adelante. Y el usuario, al presentar su denuncia, sí se hace un seguimiento personalizado de la afectación. Vamos a ver de ese seguimiento, pero digamos que en primera instancia la energía continua se mide a raíz de todos los usuarios, no individualmente. El caso individual sí pasa a otra instancia, pero digamos que la sumatoria de esos individuales tiene que ser muy grande para catalogar a una empresa como que no está dando energía continua. Claro. Tiene que ser grande. Así es. Sí, pues. Y sin embargo, sí se dan transgresiones a la tolerancia por este indicador. Bueno, sí, vamos a ver eso más adelante. Entonces son números de apagones y el tiempo más o menos de reconexión. El tiempo de reposición de una falla, distinta a la reconexión, el tiempo de reposición de una falla, por ejemplo, para el área rural, también hablando en promedio, es de 14 horas en el semestre. Es decir, la duración promedio de la acumulación de fallas para usuarios, por ponerlo en un área rural, es de 14 horas. Igual, el tiempo es un tema, es un cociente, es un promedio de la totalidad del tiempo acumulado, dividido dentro también la totalidad de fallas y usuarios. Bueno, hablamos de calidad y que hay unos parámetros de calidad. ¿Cuál es la calidad de la energía? Ok, esto es digamos, la primera área que mencionábamos, continuidad. Es bien importante que a pesar, nos van a explicar más adelante cómo funciona una denuncia individual. Pero lo que yo voy entendiendo es que ¿cómo se enteran ustedes de que se fue la luz? Actualmente nosotros tenemos un sistema de comunicación con distintas localidades para tratar de que las autoridades locales nos comuniquen la ocurrencia de fallas. También tenemos la información, el reporte de la entidad del administrador del mercado mayorista, que nos envía los reportes de la caída de alguna parte del sistema, y a través de las distribuidoras también tenemos los canales de comunicación. Sí, pero la distribuidora no te va a decir se fue la luz. Tienen la obligación de reportarlo. ¿Y a cuántos usuarios reporta que se fue la luz? Nos reporta por las comunidades, nos reporta la cantidad, las áreas, los circuitos afectados. ¿Por qué te va a reportar? Es una obligación regulatoria. ¿Cómo lo encontrás si no lo hace? Bueno, nosotros, esa es la otra estrategia de fiscalización. También tenemos personal de campo que está verificando el estado. ¿Pero cuántos tenés? Es un grupo pequeño, pero nos hemos apoyado con tecnología. Ya. Pero, ¿las denuncias de los vecinos suman? ¿Suman en el sentido de? Del promedio de las 6 semestrales. Bueno, si un vecino reporta falta de energía, o sea, esa falta de energía, nosotros verificamos en la red de que esa falta de energía haya afectado, porque un vecino se queja, mire, no tengo energía, pero es necesario cuantificar cuál es el alcance de la falla. De hecho, en muchos casos, cuando el vecino se queja con nosotros y acude directamente, nosotros requerimos a la distribuidora que le damos la información y nos tiene que reportar
si el alcance es, puede ser de un solo usuario que tuvo un problema en su acometida. Entonces, esa no es una falla de la red per se, sino es de la acometida del usuario, algo pasó, algún daño. Esa no contabiliza. Más allá de la acometida del usuario, una vez ya en la red del distribuidor, es decir, con afectación de varios vecinos, dos o más vecinos, por decirlo así. Pero, es decir, para ir calculando estos parámetros, estos estándares de la continuidad en la energía eléctrica, no están incluidas las quejas de los vecinos. Las quejas de los vecinos como tal, digo, de una falla que afecta a una localidad, por decir una colonia, obviamente van a haber 600 llamadas o 600 contactos con nosotros, con el distribuidor indicando, miren, no hay energía. Obviamente el origen de la falla y la incidencia es un tema técnico que afecta a toda una red. Si multiplicamos por 6 o por 100 vecinos esa misma falla, entonces tampoco sería un dato real, porque hay varios quejándose del mismo problema. Entonces, no es por cantidad de quejas que se calcula los indicadores, sino por cantidad determinada de la falla concreta en una porción de la red. Se nos va la luz ahorita acá, yo llamo, y llaman las señoritas, y llama Dani. Ya tenemos 4 personas molestas por una misma incidencia. Entonces, llevarlo por ese lado, pues es un sesgo, o sea, sería un tema de vida. Vemos 4 personas que nos estamos quejando de la misma falla. Entonces, ahí se perdería también la objetividad en cuanto a la medición, porque no son 4 fallas diferentes, son 4 usuarios afectados. Sí, pero es el área, ¿verdad? Claro, es por área. Pero entonces, ¿qué hacen con esa llamada? Bueno, esa llamada nos sirve a nosotros como un disparador para empezar a revisar las redes. Sé decirle que en una de las distribuidoras tenemos un sistema en tiempo real que nos reporta exactamente qué circuitos están abiertos, es decir, que tienen alguna falla, y ahí podemos nosotros verificar. De hecho, el ingeniero es bueno, nos apoya en ese tema. O sea, en estos temas de la continuidad de energía eléctrica estamos en manos de los distribuidores, de la información que ellos nos dan. En la información que nos reportan ellos y también que cruzamos nosotros, como le digo, con el administrador del mercado mayorista. ¿Por qué? Porque ¿qué? Él dejó de vender, digamos que le estoy inyectando tanto flujo de energía y pues, que estas 2 horas ya no hay. El administrador del mercado mayorista tiene 2 funciones y tal vez el nombre hace pensar que solo ve temas de mercado, pero el administrador del mercado mayorista tiene también la otra cara, que es de la operación del sistema. El mercado mayorista tiene un sistema en tiempo real conectado en todo el país que le está reportando dónde hay aperturas o fallas de los sistemas de transmisión. Pero te pongo otra vez el ejemplo de Playa Dorada y Mariscos. Ahí es un problema de cantidad de luz, del flujo. Es cuando llega Semana Santa o fin de año, que todos los hoteles, todas las casas están llenos, ponen aire, ponen refris y todo, se va la luz. Y digamos que cuando no hay, de lunes a viernes, digamos, no tenés problemas. Sábados y domingos hay bajones de luz. Eso no te lo va a detectar nadie. La red en ese caso la red, pues lo que usted denota y que ya nosotros hemos andado también por Playa Grande, Mariscos, toda esa área. Estuvimos 6 meses el año pasado y 3 meses revisando y fiscalizando la red de ahí. Es un buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo, usted tiene razón. En este caso, en el tema de las redes, cuando se dan esas fluctuaciones de voltaje, o sea, si es una fluctuación del voltaje, eso definitivamente sí es mucho más complejo de medir y mapear, sí. Para eso existe otro procedimiento y ese sería el siguiente parámetro que le conté, la calidad de la energía. Bueno, pasemos a la calidad de la energía y que justamente hay parámetros. ¿Eso qué es? La calidad de la energía se refiere básicamente a los niveles de voltaje, porque pues la lógica de la regulación y de la norma es, primero, que haya energía, que es el tema de la continuidad, y en segunda instancia, cuando esa energía me llega, que yo la pueda utilizar. Es evidente que existen lugares del país donde el voltaje es tan malo que no es posible utilizar ciertos equipos, por ejemplo, maquinaria de industria pequeña, un aserradero, o están cuartos fríos, cuando el voltaje es muy malo en áreas del país, no se puede utilizar. Entonces, en ese sentido, ahí decimos sí hay energía, pero no es utilizable porque la calidad de la energía que me está llegando. Pues sirve casi como que si fuera un panel solar para tener mis 5 foquitos. Exactamente. Cargar mi teléfono y ya. Exactamente, o menos. Incluso hay lugares del país, circuitos tan largos como Vistas o, por ejemplo, Chicamán, circuitos larguísimos que al final de la línea
pues ya la calidad del voltaje servido ya está bastante degradado, tanto por el consumo que va habiendo a lo largo como por la propia longitud de la línea. Entonces, en ese sentido, a esto es que está referido este segundo parámetro de lo que es estabilidad, es decir, la calidad de la energía que le llega al usuario, voltaje. Y para usuarios más sensibles, ¿verdad? Usuarios más sensibles que, por ejemplo, utilizan algún tipo de equipos electrónicos, hay otras perturbaciones que a nosotros, al usuario de a pie, ni cuenta nos damos. Son como, por ejemplo, la distorsión armónica, o por ejemplo, el flicker, o parpadeo de la intermitencia, los famosos sags y swells, que son micropicos o micro bajones del voltaje, que como le digo a nosotros, en todo caso un parpadeo de luz ni se fue, pero en un proceso productivo electrónica separa, extrusoras de plástico sufren ese tipo de problemas. A eso hacemos referencia con lo que es calidad de la estabilidad del servicio, es decir, que sea estable, que se mantenga dentro de los parámetros. Si mi suministro es un 120, ahora, digamos que el problema es el ejemplo correcto es cuando tu luz parpadea. El usuario, nosotros los usuarios domiciliares, digamos los residenciales, casi que de este tipo de problemas en la estabilidad del servicio eléctrico, lo que notamos es un parpadeo en la energía. Bueno, pero lo que notas tú en la vista. En la vista. Pero ese cambios de flujo o apagones en algún momento que se suspende el flujo y regresa, pero a los segundos o a los minutos, eso no cuenta como energía continua porque ni te enterás. En este caso, hablando de estabilidad, ya no estamos hablando de que si se corta o no la energía, sino que la energía que me está llegando oscila. Y, digamos, tus refres, tus teles, de repente se te apagan, solo se te apagan y te vuelven a encender. Y se te queman, se te arruinan tus equipos por la mala calidad de la luz. ¿Cómo lo medimos? Correcto, miren. Eso es lo que al final al usuario, al vecino le interesa. Ya la gente que tú estás diciendo, pues sí, es súper importante porque de ahí vienen los sueldos, viene la productividad y bueno, un país sin luz no va para ningún lado, sin energía. Pero ellos, digamos, incluso tienen otras opciones, ¿verdad? Incluso de reguladores de voltajes, de irse a un mercado mayorista directo. Pero bueno, pues sí es importante, pero otra vez, el vecino con la calidad de la luz le para pegando, o sea, se nos paran arruinando los microondas, se nos paran arruinando la refri, la lavadora, qué sé yo, las cosas como se arruinan son las planchas de pelo. Perfecto. Y tal vez a eso me estoy remitiendo un poco a la parte, a uno de los procesos, digamos, más sensibles o importantes que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica tiene para atender a los vecinos. Y es el sistema de reclamaciones y denuncias. Existe por ley, está establecido por ley, existe un reglamento de reclamos y quejas del usuario y pues también por mandato la Ley General de Electricidad y su reglamento establecen la presentación de denuncias de parte de los usuarios. Solo quiero aclarar aquí y espero que sea ilustrativo para los vecinos que nos están viendo. Gracias. Existen dos instancias por ley, no podemos saltarlas. La primera es que el usuario, por cualquier motivo, y ahorita que estamos tocando el tema de daño a equipos, acude a su distribuidor a presentar su reclamación. Si el distribuidor no le resuelve dentro de los plazos o simplemente la respuesta que le da no es satisfactoria, se abre entonces ya la posibilidad de que el usuario presente una denuncia ante la comisión. La denuncia ante la comisión, hablando de estos casos, como dice usted, de daño a equipos, el análisis que nosotros hacemos de la denuncia es básicamente si alguna interrupción o algún registro de mal voltaje de la distribuidora coincide con el daño afectado al equipo, digamos, en cuanto a localidad y temporalidad, es decir, mire, el día tal hubo un apagón que me dañó tal equipo, tal refri, tal computadora o televisión o lo que sea. Nosotros hacemos el chequeo en la base de datos de lo que son temas de interrupciones o tema de problemas de voltaje y si coincide la falla que afectó a este usuario o la mala calidad al usuario, entonces nosotros resolvemos la denuncia favorable al usuario. Es decir, él tiene razón. Pero, bueno, digamos, solo voy a hablar del usuario después, pero solo me genera duda porque lo que siento yo es que yo me voy a quejar, mira aquí se parpadean las luces, se me arruinó mi refri, se me arruinó mi secadora.
Y lo que tú me vas a decir es, pues mira, aquí fuimos a revisar al mercado con las distribuidoras y aquí el flujo está nítido. O sea, aquí no hay no hay reportes de, digamos, de cambios en los voltajes o, digamos, en la calidad del flujo. Entonces usted sabe ni qué problema tiene dentro de su casa. Me mandas por un tubo. Le comento que... Eso es lo que entendí. Le comento. De nuestra parte, y pues obviamente no tengo conmigo ahora acá los registros, pero sí tenemos nosotros caso a caso, que sí existe una cantidad, pues hay casos que sí, casos que no, en los que se demuestra la responsabilidad del distribuidor. Pero, antes de eso, a mí lo que me preocupa, digamos, porque ustedes son ese marco normativo y pueden ir modificando las normas, y una vez más, creo yo que hay que decirlo, ha funcionado bastante bien el mercado, digamos, energético en Guatemala, ¿no? Digamos, sobrevivimos la crisis que tuvo Europa. En Europa los precios de la energía eléctrica se fueron a las nubes. Y aquí, pues sí golpeó, pero no como golpeó en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Entonces, digamos que sí hay algo interesante. Le hemos vendido energía a El Salvador por muchos años. El Salvador tiene problemas también de energía. A Honduras también. Entonces, pero otra vez en normas, ¿por qué si yo me quejo? Y ustedes son esta comisión que pues tienen que velar por todo el sistema y los usuarios somos parte del sistema. ¿Por qué si yo me quejo y te llevo pruebas? ¿Por qué no tienes que ir a preguntar a la distribuidora? O ¿me entendés? A los vendedores. Mire, ¿ha tenido usted problemas en su flujo de energía? No, viera que no. Mire, aquí están los datos. Están los datos, pero en mi casa se arruinó la secadora, en mi casa se arruinó la tele. Sí, pero la empresa dice que no, pues ni modo, ¿qué va a decir? De nuestra parte, como le digo, señor diputado, cada caso es diferente, pero sí, tenemos muchos casos en los que se resuelve a favor del usuario y con los datos de la distribuidora. Otra vez, ¿por qué le tenemos que ir a preguntar a la empresa? Sí. Esa es mi pregunta. ¿Por qué en la normativa? Porque fue lo que entendí que hicieron. Mira, en el sector donde yo vivo se me arruinó, pero mire, empresa, ¿ha tenido problemas usted en el sector? No, mire, aquí están mis datos, mis números, mis flujos de energía, y no pasa nada. Es decir, nuestros procesos administrativos de investigación pues deben apegarse al debido proceso. En este caso, como usted dice, la evidencia puede ser flagrante y que hemos tenido casos en que es flagrante la evidencia, pero por ley, usted sabe que para agotar un debido proceso, sobre todo que son procesos administrativos, tienen pasos jurídicos, se le debe conceder la audiencia correspondiente al eso estoy de acuerdo. Por esas razones que se le aparte es concederle una audiencia y decirle, mire, ustedes aquí están las pruebas, defiéndase. Exactamente. No, mire, hay una mala conexión, los vecinos de adelante tiraron un cable o qué sé yo, pero no irle a preguntar, es que es irlo a acusar y que se defienda. Exactamente. ¿En quién crees? ¿En el usuario? Porque si no crees en el usuario, entonces pues, estoy hablando a ti como comisión, ¿verdad? No a ti, a lo personal. Si no crees en el usuario y lo buscas defender, se empieza a sentir aquel ambiente de que el usuario está solo. De indefensión, sí, le entiendo. Y surgen aquellos robos de energía y todo pues, teníamos una conflictividad en el sistema eléctrico muy grande porque la gente se siente sola. Y resulta que ahora el defensor pues son estos robadores de luz. Y eso se vuelven los defensores de la gente porque yo voy a poner una denuncia y resulta que tú le fuiste a preguntar a la empresa y casi que me contestas, mire, cliente, qué pena, pero la empresa dice que todo bien. No sé si me entiendes la frustración que podemos generar si no... Le entiendo perfectamente. Y no operamos necesariamente de esa manera de decir lo que la empresa diga. Agotamos nuestros procesos de investigación y tenemos denuncias, cantidades resueltas a favor. Creo yo que eso sí es importante. A mí me motivan estas cosas. Porque, sobre todo cuando sí se puede cambiar algo. Hay cosas que a veces no cambia nada. Pues en el gobierno. Pero la comisión, pues sí tiene gente de años buena, bien pagada. Que creo yo que pues, están buscando hacer las cosas bien. Entonces sí podríamos agarrar buenos ejemplos para ver si es cierto que estamos del lado del usuario o no. Puede ser que no. Pero yo quiero entrarle a ese tema porque se nos va el tiempo. Y hay tanto que platicar. Calidad justamente tiene que ver con eso. ¿Y me dijiste una tercera?
La relación cliente-distribuidor, que es de lo que estamos hablando, es justo de lo que estamos hablando ahora, de cómo la distribuidora y el cliente, por norma, existen parámetros del relacionamiento, y cuando me refiero al relacionamiento entre un cliente y el distribuidor, pues es esa transacción comercial, desde te compro energía y... 3, que la energía sea continua, no se apague y regrese rápido cuando se va. Y que tenga una calidad la luz, es decir, que no hayan esos bajones, como le decimos, de luz, que sea la luz estable y que haya una relación cliente. Esa relación cliente-proveedor se manifiesta en 2 cosas: que me lleve mi recibo y que me pueda quejar sobre el recibo. Porque esa es la relación que quiero yo con la empresa. La relación comercial. Y si falla, pues también poderme quejar. Exactamente. Esa es la relación. Exactamente. Así es. Bueno, entendido eso, vayamos con un vecino ya específicamente y te pongo, tenemos un caso bien armado de Jutiapa, por cierto. Ya te voy a mandar los datos, vamos a ir esta semana ahí con ellos, tal vez si logro ir. No sé si les podría mandar para que alguien nos acompañe. No sé si trabajan fines de semana ustedes. Envíenos la documentación y gestionamos que gestionen a alguien que pueda estar ahí con nosotros para oír las quejas de los vecinos y hacer una investigación en ese sector de si le han puesto ustedes la atención debida o no. Creo que eso es bien importante para ustedes como empresa, como comisión, como ente, para ver porque parece ser que es un desastre en un área de Jutiapa, el tema de luz, se va la luz todos los días, mala calidad, se arruinan los equipos y pues es una comunidad, no te sé decir si de mucha gente, pero sí amplia. Entonces vamos a hablar con los vecinos, nos van a tener ya historias, datos y eso, y ahí podemos ver si han denunciado en la comisión y qué han hecho. Y pues usamos el caso para ver cómo mejoramos, o sea, si de verdad están... Perdón, diputado. No lo tengo en mente, te lo voy a mandar. Y no quiero decir porque si no me voy a comprometer y todavía no tengo fecha. Okay. Pero creo que voy a ir esta semana o la otra. Y lo que te quiero decir es que si es un buen caso, sí entiendo yo que es grave. Es como que vayamos a mariscos. Es grave. Entonces es como ver y agarrar esa comunidad, ver qué pasa, en qué le hemos fallado. ¿En qué le han fallado ustedes como comisión? O si sí no le han fallado y si han puesto multas, sanciones y están exigiendo que hagan algo. Mira, si se puede hacer, tal vez la empresa dice, pero yo no quiero. La verdad es que qué pena, pero entonces, si me van a seguir molestando ya no les llevo luz. No sé si así pasa, pues, pero lo que te quiero decir es que sí podemos dar un buen ejemplo de qué pasa con las quejas de los vecinos. ¿Se atienden o no se atienden? Entonces, tal vez para armar ese marco conceptual, ¿qué pasa con las quejas de un vecino? Ahí sí me puedes decir. Claro. Bueno, como le comentaba, señor diputado, la primera instancia por ley, y ahí cuando en ese caso pues sí está definido, es que el vecino, el usuario, acuda a su distribuidor a presentar la queja. Y si el distribuidor no le responde satisfactoriamente en forma y plazo al usuario, se abre la instancia, entonces en ese momento ya puede acudirse a la comisión a presentar una denuncia. Es, digamos, el mecanismo. El proceso es, usted siente que le cobraron de más, por ejemplo. Así yo es. pago 100 quetzales de luz, me fui de viaje 2 meses, me están cobrando 500 al mes. Pues, o ahí o se me metió a vivir alguien a la casa, o alguien me está robando luz, o me está robando el distribuidor. Cualquier Entonces me voy a quejar a la empresa. Así es. De esas quejas que llevan los vecinos a la empresa, ¿se enteran ustedes? Así es. Así es. ¿Cómo se garantizan de que yo me quejé de Oxa, con la empresa eléctrica? Nosotros tenemos el acceso a la base de datos de reclamos de los usuarios. Y pues nosotros hacemos la verificación de la gestión muestral, obviamente, porque obviamente son cientos de miles de reclamos de todas las distribuidoras. Cada usuario ante su distribuidora que tiene una inconformidad le presenta ese malestar, y obviamente pues ahí el distribuidor registra todo eso en su base de datos. Nosotros accedemos a la información de esa base de datos y muestralmente tomamos casos para verificar para la gestión que se le ha dado. Hay casos que son resueltos
de acuerdo a lo que la norma establece. Hay casos que definitivamente tienen alguna deficiencia en la respuesta de la distribuidora. Hay casos donde el usuario no tenía la razón. También hay casos que De todo, reclaman claro. por todo. Pues sí, me pudieron haber robado a mí la luz en mi casa, no estuviste, sí, pero alguien se saltó y había una conexión. Claro. Y hablando específicamente del tema de cobros, porque reclamos hay por todo. Hay por voltaje, hay por apagones, hay reclamos por diversa índole, de diversa índole. Y específicamente poniendo el foco y la lupa en el tema de los cobros, que sabemos que es un tema bien sensible, es el tema más sensible que hay. El seguimiento que se le da, obvio, como le digo, muestralmente, es a casos de reclamaciones por mal cobro. Existen casos, no lo voy a negar, porque nuestro trabajo, como bien dice ustedes, es verificar el cumplimiento de las obligaciones de los distribuidores, casos en que la distribuidora no le ha respondido adecuadamente al usuario, y casos en los que hay refacturaciones claras de las cantidades que de alguna manera por error le habían facturado a un usuario erróneamente, una mala lectura. Pero la primera pregunta es que tú me decís, en el proceso yo voy a la empresa que distribuye y me quejo. Yo lo que primero que quisiera saber es si ustedes saben cuántas quejas llegan. Sí. Porque ahí ya no te importa si se resuelve o no. Ahí lo único que te importa de primero es que si llegan 1,000, 2,000 o 5,000, tú sepas que hay 5,000 personas que se están quejando. Sí, así Eso, es. pues simplemente genera una alerta de que si va para arriba o va para abajo las quejas. Que incluso que si va para arriba, puede ser porque, digamos, son más abiertos en las empresas. Entonces, todo el mundo pues quiere irse a quejar y le resuelven su cosa y se va contento. O no, dependiendo si fue O favorito. no, pero digamos, el primer paso es saber quejas. Entonces ya ahí a mí ya me empieza a generar duda, digamos, de qué lado se han estado ustedes poniendo. Porque yo sí creo que es importante que ustedes sepan cuántos usuarios se quejan. Sí, de hecho existe ¿Y cómo sabes tú que no te están ocultando quejas? No importa cuál queja, ya vendrán las resoluciones y el tipo de queja. Claro. O como le digo, tenemos el acceso a las bases de datos comercial de la distribuidora, donde se registran todos los reclamos de los usuarios por distintos medios. Pero, por ejemplo, deberías de mandar a alguien. ¿Usted qué vino a hacer? A quejarse por eso, ¿no? Un número de queja. Y así agarras 20 o 30, una muestra. Y de ahí te vas a buscar si ese que se fue a quejar aparece en la base de datos. A ver si te están mandando todas las quejas. Eso lo hacen. Lo hemos hecho eventualmente. Sí. Eventualmente, no le voy a decir que sea un proceso estandarizado, como le digo, por el tema del alcance de ese tema, pero sí lo hemos hecho eventualmente. Eso es importante para que no nos mientan las empresas, las distribuidoras. Pues estar del lado del usuario. Hay un instrumento, fíjese, diputado, un instrumento muy, muy valioso. Nosotros tenemos ubicados, y para información de los vecinos que nos ven, aunque el distribuidor tiene cualquier cantidad de medios por obligación que poner a disposición del usuario, y tal vez no ha sido muy, muy promovido precisamente por las distribuidoras, pero aprovecho para relanzar un poco el mensaje ahí. El medio del que nosotros tenemos pleno control para la presentación de reclamos es el libro de quejas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que está instalado uno en cada agencia comercial del distribuidor. Este libro de quejas, digamos haciendo un símil con el de DIAC, en está registrada hojas foliadas, y nosotros tenemos acceso a ese libro a través de nuestros procesos de fiscalización para chequear que cada hoja tiene papel sensibilizado en el que en el libro queda una copia y no se puede perder una hoja del libro. Entonces, los reclamos puestos en los libros de quejas de la comisión, ahí nos enteramos al 100% de los usuarios que se han quejado, y es mucho más, ágil el seguimiento a los reclamos presentados, porque no hay pierde. Cada una hoja de reclamo, el usuario se lleva su copia, la original le queda al distribuidor, el usuario se lleva copia, y queda una tercera hoja de papel sensibilizado en cada libro de las hojas que se van utilizando para que quede ahí anotado el reclamo de los usuarios. Bueno, pero eso ya le pones un problema al usuario porque tiene que poner dos quejas, una en la distribuidora y una en tu libro. No necesariamente, porque la del libro, el distribuidor tiene la obligación de tomar. Bueno, entonces solo en el libro. Solo en el libro. Entonces es mejor, pues, no, porque si la pones en el libro no te contesta nadie. Tú lo que quieres ir a preguntarle, que te digan, mire, si me cobró de más o no. Porque de repente te dice, sí, mire, aquí sí tiene razón. Tiene razón. Ya le corté la luz 2 días antes, sí, algo haber pasado. La hoja del libro de quejas, cuando es llenada, esa misma hoja viene a presentar mi reclamo y es resuelva.
sea, no es nada más de que llego, anoto en el libro y me voy. Y ya hay digital, ya se puede hacer estas quejas. De momento no. Pero Ya parecen queremos ustedes el implementar. gobierno, ¿ves? Qué bárbaros. Claro. Puras hojas. Sí, de momento No, es, hombre. pero queremos ponerlo Bueno, también. mira, va una empresa, va la empresa a quejarse y de ahí que cuando entran a batear ustedes. Si la distribuidora no le resuelve al usuario en forma y el plazo pues, que establece la normativa, el usuario, entonces en ese momento, el usuario con su constancia de haber presentado un reclamo, o sea, un número, la distribuidora telefónicamente asigna un número de caso y el usuario puede y debe pedirlo cuando presenta un reclamo. Si es telefónico, mire cuál es mi número de caso o hoja de libro de quejas si es que lo presentan por ahí. Con esa información, mire, tal fecha presenté un reclamo y estas las horas en que no me ha llegado ninguna respuesta. O mire lo que me están respondiendo. O estoy en contra de la O estoy en respuesta. contra de la respuesta, no me parece que sea la adecuada. Pues con esa constancia, porque es lo que establece la reglamentación, entonces ya se presenta ante la comisión a abrir una denuncia. Y lo que a nosotros nos permite iniciar el proceso de denuncia, de acuerdo a la ley, es que ya el usuario fue con su distribuidor y esa instancia no le resultó satisfactoria al usuario. Ese, digamos, que es el procedimiento. ¿Y cómo llego yo a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica a poner mi denuncia? Claro. Tenemos abiertos los canales, tenemos correo electrónico, tenemos WhatsApp y tenemos obviamente el teléfono de atención al usuario y tenemos también pues la visita presencial a la comisión. Un segundo. O sea, pueden mandar un correo electrónico, Así es. pueden mandar un WhatsApp. Así es. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde los promueven? 30, bueno, en nuestra página web y en las distribuidoras se han colocado afiches también con estos números para que estén ahí visibles. Correo al usuario. electrónico, WhatsApp y qué más. Y el web. Y web, sí. El web. Sí, de hecho, si usted gusta, Bueno, podemos decirle a No, los usuarios. si usted se ha... Ahí nos cuenta la experiencia porque se la vamos a hacer llegar a ellos. Cuéntenos su experiencia de cómo es comunicarse y mandar un correo a la comisión. ¿Sabe usted que existe eso? ¿No sabe? ¿Y qué pasa? ¿O cómo le ha ido cuando manda un correo? ¿Puede ir uno personalmente a dónde? A las oficinas de la comisión. Están en la Cuarta Avenida, 1570, zona 10. O sea, hay que ir, ¿no? Y si vivo en Cabricán, y si vivo en San Julián, Tenemos los medios remotos. ya. Lic, una pregunta. ¿Por qué en áreas complicadas, regresemos a Izabal, por ejemplo, ¿por qué no hay una especie de carrito móvil para poner denuncias? ¿O por qué no hay oficinas para recibir denuncias en lugares, digamos, de alta complejidad energética? ¿Por qué no acercamos la comisión a los vecinos? Y yo no sé si vas entendiendo un poco el tema de no decirle usuarios. Digamos que si tú eres un usuario, pues, un usuario de comer aquí en el restaurante enfrente, es un usuario de un servicio de taller mecánico que puede dejar de serlo cuando quiera. El problema es que con la luz sí se convierten en vecinos, ¿verdad? Se convierten en una necesidad donde se mete el alcalde, donde se meten los diputados, donde el presidente se vuelven promesas de campaña. Entonces es un tema del vecino. Claro. Yo le digo vecino porque trato de acercar el problema. Claro. Y creo que esa es la realidad. Claro. A Un pesar tema- de que estoy convencido, yo personalmente estoy convencido que eso es un servicio que hay que pagar por ella. Y que ni modo. Pero no es tan fácil llevar luz a ciertos rincones, no es rentable. Pero bueno, ya se volvió parte que sin eso no se puede vivir. Es cierto. Entonces, ¿por qué no ha habido un plan de acercar la Comisión de Nacional de Energía Eléctrica? Porque tiene un área justamente de ver denuncias y de que mejore el servicio. ¿Por qué no se han acercado a las comunidades? Entiendo que es un tema de capacidad presupuestaria. Plata tiene. Por un tema, para poder cubrir, digamos, ese tema. Pero, de cualquier forma, diputado, yo le tomo nota de su observación. Al respecto. Esperemos que no está en los planes.
Tenemos planes de incrementar nuestra presencia en el interior de la República. Con los recursos que tenemos disponibles, sí tenemos planes de incrementar nuestra presencia. No necesariamente abriendo sedes en el interior de la República, porque no lo tengo yo considerado, al menos desde mi área de campo, de gestión, ¿verdad? No lo tengo considerado, pero sí de establecer estrategias de asistir y tener más presencia de la comisión en el interior. O de hacer investigación, o sea, así de llegar a una comunidad que se queja mucho. Y pues ahí van a estar, entonces ahí sí vamos a estar chequeando casi que como abogado. Aquí se fue la luz 3 veces, y en la casa del vecino A se fue, y en la casa de la posada se fue, y aquí estoy viendo yo, y ante mí se quemó ahí tenía yo guardadas mis cervezas, y ante mí que se arruinó cuando fui a sacar mis cervezas, ya se había quemado y estaba bueno. Pues ese es el chance para hacer en marisco, pues te pongo un ejemplo para Semana Santa, y ahí va su denuncia a las distribuidoras. ¿Cuál es la responsabilidad de las distribuidoras en todo esto? Tienen responsabilidad porque mucho es de mejorar sus cables, sus tendido eléctrico. La responsabilidad de la distribuidora es prestar el servicio continuo, estable y una relación cliente-distribuidor apegada a lo que dice la normativa. Pero yo te pregunto eso porque vamos al ejemplo de la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala, digamos, la luz es bastante buena. A los que no somos expertos o no tenemos industria, ni nos damos cuenta, la luz es buena. Funcionan los elevadores, funciona tu casa. Pero, te pongo yo otra vez el ejemplo, yo que visito mucho, tengo muy buenas amistades en las áreas marginales de la ciudad, pues sí he estado y la luz titilitea, dirían las señoras ahí. Y tú nunca vas a poder obligar a la empresa eléctrica, digamos, a que mejore el servicio en esa parte de la ciudad. Porque en promedio siempre va a alcanzar, digamos, no va a alcanzar 6, 8 errores al semestre, sino que va a estar en 0.5, porque las áreas afectadas son marginales en temas del promedio. O sea, esos tal vez sí te están sumando 20 o 50 al semestre, pero ya en el promedio, pues ya no sirve. Aquí pedimos 3 pizzas, ¿verdad? Y en promedio cada uno se comió una, pero tú te las comiste todas, pues, y yo no probé ninguna. Me las comí yo todas, pues, y ustedes no probaron, pero en promedio una cada uno. Ese promedio esconde la realidad, por ejemplo, de sectores marginales de la ciudad. Obviamente, como dice usted, existe un tema de marginalidad en ese aspecto, y marginalidad no hablando de temas socioeconómicos, sino no marginal de estadísticos, números. Un tema marginalmente estadístico. No es relevante el aporte de los apagones en estos lugares. En el tema de indicadores, como usted sabrá, ¿verdad? El tema de indicadores lo que mide pues, es una generalidad. Entonces sí existe esa marginalidad estadística en algunos casos que sin duda alguna pues quedarán. Pero ¿qué puede hacer la comisión en esto? Digamos, identificamos un área en la ciudad con muy mal servicio de luz. A eso voy. Ya estamos hablando de un área, claro, estamos hablando de una colonia o de un asentamiento, pero ya lo identificamos. Claro. ¿En qué se le obliga ahí o sea, ¿cuáles son las herramientas que entran ahí? Tenemos el Programa Nacional de Verificación del Estado de las Redes. Nosotros tenemos un programa en el cual lo vamos a reforzar y es parte de la estrategia que estamos impulsando para cubrir la mayor cantidad posible del territorio nacional en fiscalización del estado de las redes. Cuando tenemos nosotros referencia, porque los indicadores, como usted bien dice, ¿verdad, diputado? Son estadísticamente globalizados, pero nos dan las referencias por localidades donde hay más o menos problemas. Ya por aplicación, como dice usted, de penalizaciones o para establecer si un usuario tiene o no más fallas, pues es en globalidad. Pero sí, nuestro monitoreo con la data de los indicadores sí nos permite establecer qué localidades tienen más o menos problemas con la energía servida. Y una vez sabes que hay una localidad con problemas, ¿qué pasa? Porque no hay multas. O sea, claro, de nuestra parte. Digamos que la empresa como empresa funciona al 98%. O sea, está re bien. Pero el problema es que el 2% recae en los mismos lugares y están ahorcados. Exactamente. En este caso, nuestra presencia, en este caso con el programa de fiscalización a nivel nacional, es visitar la localidad, levantar los hallazgos del mal estado de la red y requerirle. Tenemos una plataforma en tiempo real en que le estamos dando seguimiento a los casos de mal estado de la red con las distribuidoras.
Requerir, ¿qué significa? Hacerme el favor. Y dar seguimiento. No es hacer el favor. Es el requerimiento con base a la normativa. Regresemos al caso de Playa Dorada. Yo no sé si es rentable ese tendido eléctrico, porque es larga la entrada. La línea es larga. La Playa Dorada es una línea larga, sí. Y cuando tú vas a postes de madera y los cablecitos sí se miran así algo viejitos. Y si tú le decís a la empresa, digamos que fuera una distribuidora privada, mire, tiene que cambiar el cable. Ya, pues, el cable ya cuando llega a la punta de Playa, en Playa Dorada, pues, ya no lleva luz, pues ya tuvo mucha pérdida en el camino, ya no sirve. Tiene que tirar un tendido más robusto. Hablándole de Izabal, precisamente, que incluye Morales, Playa Dorada y todo este tema, nosotros levantamos alrededor de 598 puntos de deficiencia en la red eléctrica. Falta de mantenimiento, transformadores en mal estado, cables deshebrados, como se le llama, cruceros rotos, postes torcidones, desplomados, visiblemente la red en abandono. Más o menos alrededor de 598 puntos en Izabal. Con base al seguimiento y requerimiento, con base a la normativa, pues se exponen obviamente a sanciones las distribuidoras. A día de hoy, de los 6 meses que estuvimos el año pasado y 3 meses este año, tenemos un alcance de alrededor como del 48-49% de puntos resueltos. Y mes a mes nosotros le requerimos a la distribuidora el reporte de puntos resueltos de las fallas y las deficiencias en la red. Seguimos este proceso en Izabal, lo hemos hecho en Petén, lo hemos hecho en Quetzaltenango, lo estamos llevando ahorita en áreas de Jutiapa, y hemos ido también al área de las Verapaces, Alta Verapaz, sobre todo la Baja Verapaz no la hemos tocado. Entonces estamos haciendo esta inspección. ¿Por qué esos puntos? Porque en nuestro control de indicadores, las localidades, precisamente como usted bien lo dijo, donde aparecen datos rojos, ya disgregados por localidad, por grupo de usuarios, ya no la globalidad del indicador que sirve para calcular si se transgrede o no la distribuidora a nivel general, sino en la localidad hablemos de Morales, hablemos de Cabricán, Quetzaltenango, hablemos de Moyuta o de Agua Blanca, por decir lugares concretos donde estamos ahorita. Entonces a esos lugares nuestro equipo de campo hace esas inspecciones, levanta los hallazgos, se requiere a la distribuidora y se le da seguimiento. De no atender el requerimiento de la distribuidora, de la comisión, la distribuidora está expuesta a penalizaciones. De esa cuenta que en estos lugares, si bien no hemos alcanzado el 100%, creo que en Petén es donde mejores resultados, ahí tenemos ya casi un 65% de avance en reparación de puntos de red. ¿A qué me refiero? Es que nuestra gente va, levanta los hallazgos, se le requiere a la distribuidora la evidencia de haberlo corregido y nuestra gente va a campo a corroborar. Yo entiendo que ellos son privados. Así es. Y que tú no lo puedes obligar a decir, mire, cámbiame el tendido eléctrico. Se exponen a sanciones si no atienden nuestros requerimientos. Se ponen a sanciones cuando ya los niveles son un desastre. O sea, por eso es que tenés estos niveles, porque ya si llegas a 8 quejas semestrales promedio del sistema, sí es porque ya hay que cambiar algo. O sea, ahí sí ya tenés problemas serios. Esto es por el lado de indicadores. Ajá, por el lado de indicadores. Pero por el lado de requerimientos de la institución de cumplir con una reparación de red, es una instrucción del regulador, pues también si no la cumplen, también se exponen a temas de penalización. Bueno, yo voy a tomar vecinos. Este es un tema muy grande que mucho afecta. Y yo a lo que voy a invitar a la comisión es a tomar unas 5 o 10 denuncias de vecinos específicos que hayan ido con ustedes a la Comisión de Energía Eléctrica, que han escrito o que se han comunicado con ellos para como supervisar o fiscalizar, digamos, el proceso de cómo atienden ustedes las denuncias. Y por supuesto, es imposible poder atender, digamos, desde mi despacho todas las denuncias. Lo que sí es posible es que a raíz de unas 10, 15 podamos generar algún espacio de mejora y de cambiar procesos y una vez más, cómo nos acercamos al vecino. Y vamos a acompañar a algunas comunidades que son justamente las que están ya mencionando de Jutiapa y unas de aquí de la ciudad para ver cómo se hacen esas investigaciones y cómo en el camino se van mejorando ciertos procesos, pues como estamos del lado del vecino y le exigimos a las empresas, porque no se trata de ponerle multa a la empresa, se trata de que esa multa la invierta pues en mejoras para el sistema eléctrico, para el tendido eléctrico. Esa es la señal de un regulador, que el regulado, el que presta el servicio,
considere, mire, estos 100 quetzales, por decir solo un número, que se van a ir en una multa que se le va a pagar o se le va a indemnizar al usuario, mejor me la quedo yo, invertida en mi red. Esa es la señal regulatoria. Claro, o sea, la verdad es que no se trata de andarle poniendo multas No es el incentivo perverso. a nadie, pero que sí sepan que si no se portan bien, sí va a haber multa. Si no mejoran esto, si siguen quemando los equipos electrónicos, va a haber multa. Porque, pues sí, eso sí nos conviene. A todos esos focos de conflicto no le ayudan a nadie. Bueno, vecinos, vecinas, le vamos a dar seguimiento a este tema tan importante, no solo para que usted esté tranquilo en su casa, para que no se les arruinen sus electrodomésticos, sino para el desarrollo del país. Un país sin energía eléctrica no se desarrolla, no hay forma. Así es. No hay forma, no hay industria, no hay nada. Sí necesitamos. Y ya estamos teniendo problemas de suministro, ¿verdad? Claro. De generar. Para eso, solo como un punto ahí, pues, que se enteren también los respetables vecinos, pues la comisión está impulsando, como decía, por un lado el tema de generación, que ya hablamos al inicio, las famosas licitaciones, y por otro lado también está impulsando un programa, un proyecto de expansión de la red de transporte, la famosa licitación P3 2025, en la que se están licitando lotes de crecimiento de la red de transmisión, que es el pilar, la transmisión es el pilar. La red de distribución crece vegetativamente, pues poner postes y cable. La red de transmisión sí es una inversión Claro, fuerte. y a uno pues así le alcanza para bajar la luz del poste y poner 2 postes y llevarlo a tu finca o a tu casa. Claro, sí, pero ya Pero no te alcanza para entrar a la de la carretera 3 kilómetros. 3 kilómetros al pueblo o a la finca. Por ejemplo, en 69,000 voltios y luego construir una subestación eléctrica de 3, 4 millones, 5 millones de dólares, más el costo de la línea, que son 3 millones. Esa inversión sí, no, obviamente, no la puede acometer. Entonces está la licitación P3 de 2025, en donde en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas se está promoviendo la expansión de la red de transmisión. Bueno, eso urge crecer esa red, crecer las fuentes de energía, porque pues nos quedamos ya cortos con el tema de hidroeléctricas, ya no hay en camino nuevas, hay que buscar otras formas, otras fuentes de energía, porque yo sí creo que estamos estamos ya como en una alerta María, pues, o por lo menos el verde ya está haciendo luces de que hay que hacer algo. Exactamente. Y teníamos muchos años de que no teníamos este problema. Sí, así es. Afortunadamente, como le digo, están en marcha esos dos procesos, generación y transmisión, para fortalecer el sistema, tanto disponibilidad de energía como capacidad para llevar. Bueno, le seguimos contando cómo va esto. Gracias, licenciado e ingeniero, por acompañarnos de la Comisión de Energía Eléctrica, y esperamos poder acercar la comisión más a los vecinos. Bendiciones.